Un cordial saludo para todos. A continuación procederemos a exponer los componentes de la partida doble, tales como la historia de la partida doble y su fundamentación, ecuación patrimonial, activos, pasivos y patrimonio, ingresos y gastos. Este trabajo será presentado por Ever López González, Luis Cartagena, Mayeli Velázquez y Yaritza Zapatas, y quien les habla, Liz Carolina Vergara. Hacemos parte del curso de Epistemología, Teorías y Pensamientos Contables de la UNA, del grupo 72 a cargo del tutor Oscar Mauricio Bedoya. A continuación, abro paso al principal tema, que es la historia de la partida doble y su fundamentación. A continuación, les hablaré un poco de lo que es la historia de la partida doble y su fundamentación. La historia de la partida doble. El nacimiento de la contabilidad por partida doble se da en el siglo XV en Italia, por el fraile franciscano y matemático toscano Luca Pacioli. Este escribió la primera explicación sobre la contabilidad por partida doble, y él es conocido también como el padre de la contabilidad. ¿Cuál es la definición y aplicación de la partida doble? Este es un sistema contable en el que se registran uno o más asientos de débito y crédito por cada artículo. Es decir, cada artículo tiene un asiento doble donde la cuenta del débito es igual a la cuenta del crédito para mantener los números en equilibrio en una empresa, acreditado en tiempos económicos. La aplicación. La partida doble se utiliza para contabilizar asuntos contables. Con base en este enfoque, nos dice que todo hecho contable afecta al menos dos cuentas. ¿Cómo se reflejan los hechos contables? Se refleja en la empresa en forma de sesiones y en un hecho económico que afecta el patrimonio de la empresa. Aquí podemos ver lo que es más o menos un ejemplo de la partida doble, el débito y crédito, y ambos afectados por diferentes cuentas o puede ser por la misma. ¿Cuál fue la evolución de esta? En Mesopotamia se da origen a los registros contables en la tablilla de barro en los años 6000 a.C. En Egipto se encontró los registros contables por los escribanos en las lápidas, paredes, edificios y papiros en el año 3600 a.C. En el año 2500 a.C. se utilizaba como instrumento las cuentas contables, el objeto llamado también en la actualidad como ábaco. Aunque la práctica de la contabilidad por partida doble se ha mantenido prácticamente sin cambios, los instrumentos financieros modernos como los derivados han transformado este proceso contable en algo más complejo. ¿Cuáles son los principios fundamentales? 1. Que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. 2. Toda persona que recibe es deudor y toda persona que da o entrega es acreedor. 3. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. 4. Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Definición de deudor y acreedor. Deudor es una persona física o jurídica que debe cumplir obligaciones o pagar una deuda contraída voluntariamente con otra persona. Y acreedor es quien puede exigir el cumplimiento o el pago de una deuda a otra parte, conocido como el deudor. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mayeli Velázquez y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial básicamente nos dice que los activos de una empresa son iguales a su pasivo más el patrimonio. Esta ecuación patrimonial también es conocida como la ecuación contable y es una relación de igualdad en torno a los principales elementos de la contabilidad, como son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los primeros son los recursos, los elementos de los cuales la empresa espera recibir beneficios económicos futuros, como por ejemplo las propiedades, planta y equipo. Los segundos, los pasivos, son las responsabilidades financieras de la entidad, como son los préstamos, y el patrimonio podrían ser los aportes o los recursos de los socios. Esta ecuación contable también representa la partida doble, pues la igualdad entre el debe y el haber se da por medio de la naturaleza de las cuentas. Es decir, como vemos en esta imagen, los activos tienen naturaleza débito, que allí es por donde aumentan, y los pasivos y los patrimonios tienen naturaleza crédito. Como es sabido, lo que se hace a este lado de a este lado de la partida se debe hacer a este otro, y que pues claramente las sumas deben dar iguales, lo que nos llevaría
a identificar que verdaderamente existe una relación de igualdad entre estos elementos ya mencionados. La principal variable que conocemos de la ecuación patrimonial es la de activo igual a pasivo más patrimonio. Sin embargo, también se cuenta que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Es decir, que con lo que cuenta una entidad, lo que es de su propiedad y de lo que recibe beneficios económicos, restado las obligaciones que tiene, nos daría un resultado de lo que queda para los socios. Y acá tendríamos que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio. Bueno, como ya se mencionó, la ecuación contable esboza un poco de la igualdad, o esboza más bien la igualdad que hay entre estos elementos. Ya en la praxis como tal de la contabilidad interfieren otros como los ingresos, los costos y los gastos, pero básicamente esos son los que la representan. Tendríamos como ejemplo la adquisición de un elemento de propiedad, planta y equipo, donde por decir se va a adquirir un terreno, el terreno cuesta 20 millones de pesos y solo los socios pueden aportar 15 millones de pesos para ese terreno. Los 5 millones faltantes deben adquirirse a través de un préstamo. Esta porción del préstamo más lo aportado por los socios nos daría la totalidad de lo que vendría siendo el activo, que sería el terreno. Como creador de la ecuación contable tendríamos a Luca Pacioli, ya que a través de su obra, donde da creación o da a la partida doble, como ya les mencioné antes, la relación entre la naturaleza de las cuentas de estos tres elementos nos da esa relación de igualdad, de que los activos en el débito son igual a los pasivos más el patrimonio que vendría a estar en el crédito. Ya espero haber sido un poco clara. Muchas gracias por su atención y esto fue todo. Muy buenas noches, mi nombre es Yarisa Zapata, estudiante de Contaduría Pública de la UNAM. Hoy les voy a hablar de los componentes básicos de la partida doble. Activos. Un activo es construido con bienes y servicios con capacidades funcionales y operativas que se mantienen durante el desarrollo completo de cada actividad socioeconómica. Los activos de las empresas varían de acuerdo con la naturaleza de la actividad desarrollada y representa todos los bienes y derechos de una empresa adquiridos en el pasado y con los que se esperan obtener beneficios futuros. Podemos ver activos corrientes. Son aquellos que se hacen efectivos en un periodo inferior a un año. Y el activo no corriente que tiene una vida útil superior a un año. Pasivos. Los pasivos abarcan todas aquellas obligaciones que la empresa contrae para llevar a cabo la actividad comercial y que ha de pagar a terceros. En este grupo también se incluye el patrimonio. Podemos ver también pasivo corriente, que está representado por todas las deudas y obligaciones que saldan en un periodo inferior a un año. Y el pasivo no corriente es aquel cuyo pago no ha de realizarse en un periodo inferior a un año. Patrimonio. El patrimonio empresarial está formado por todo aquello que la empresa posee y se divide en bienes, como locales, vehículos, cuentas bancarias. Derechos, facturas no pagadas, pagarés y letras de cambio. Y obligaciones, las deudas y créditos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ever López, soy estudiante de Contaduría Pública de la UNAM. Hoy voy a explicar el tema de la tarea 5, consolidación, partida doble y ecuación patrimonial. El componente que voy a explicar es ingresos. Para saber qué son los ingresos, bueno, los ingresos de acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIF para las pymes, los ingresos son los incrementos de los beneficios económicos generados a lo largo del periodo. Estos ingresos incluyen tanto los ingresos de actividades ordinarias, o sea, referentes a su objeto social, como las ganancias que son las ventas de propiedades, plantas y equipos.
Hay que saber que los ingresos aumentan por el haber y disminuyen por el debe. También podemos ver que qué grupo comprende los ingresos. Los ingresos los comprenden los ingresos operacionales, que son aquellos que se derivan de su actividad comercial, es decir, se tienen en cuenta aquellos ingresos que son de las actividades principales del negocio. El resto de los ingresos que no son recurrentes o no pertenecen a la actividad principal pueden ser denominados de forma general ingresos no operacionales o no ordinarios. También vamos a ver los tipos de ingresos son ingresos totales, ingresos ordinarios, ingresos comerciales, ingresos netos. También podemos incluir los ingresos extraordinarios. ¿Cuál es la importancia de los ingresos? Distinguir los ingresos de forma correcta es clave de cara a comprender la salud financiera de una empresa, ya que si bien la venta de activos de la empresa en un periodo concreto puede dejar un muy buen resultado económico en ese año, el verdadero indicador económico de si el rumbo de la empresa es correcto o no son los ingresos que provienen de las actividades de la actividad comercial del negocio. Eso es básicamente lo que son los ingresos. ¿Qué podemos decir también? Podemos concluir que los ingresos son los incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de entrada, aumentos en el valor de los activos o de disminución de los pasivos. A continuación les hablaré un poco de lo que son los gastos, sus clasificaciones, definiciones y cuentas. ¿Qué es un gasto? Un gasto es un ingreso o desembolso de dinero que una empresa hace para adquirir determinado bien o servicio para la función del correcto desarrollo de las actividades. Básicamente, un gasto es una salida de recursos que se utilizan en aspectos operativos de la empresa, como los sueldos de los colaboradores, el alquiler de sus oficinas o la adquisición de materias primas para la buena producción. ¿Cuáles son las clasificaciones de los gastos? Están los gastos directos, los indirectos, los fijos y los variables. Los directos están íntimamente ligados con la elaboración de productos o prestación del servicio. Los gastos indirectos, como su nombre lo indica, estos no están directamente relacionados con la fabricación del producto, pero también son necesarios dentro de la organización. Los gastos fijos son aquellos que se caracterizan por mantener más o menos el mismo importe en el largo plazo o a cada mes, así como lo es el alquiler, los servicios públicos y los pagos de las nóminas. ¿Cuáles son los gastos variables? Estos varían de importe según las circunstancias o el volumen de las diferentes operaciones llevadas a cabo por la empresa. En estos están los impuestos y tributos, pagos de horas extras a los empleados administrativos u operativos, entre otros. ¿Cuáles son los tipos de gastos? Están los gastos administrativos, los gastos financieros, los gastos de venta. Hay otras clasificaciones de los gastos tales como las compras, los tributos, la variación de existencia, los gastos de personal, las amortizaciones, las pérdidas por deterioro y otras dotaciones. Control de gasto. El control de gasto es una estrategia financiera que implica identificar los gastos y encontrar formas de reducirlos para así aumentar las ganancias. Podemos detectar a través de esas estrategias financieras, podemos detectar gastos innecesarios, podemos tomar decisiones efectivas y tener un mayor control. ¿Cómo mejorar mis gastos? Planificando mis gastos, estableciendo mejores prácticas, comparando y analizando los gastos de tu negocio periódicamente y digitalizando los gastos. ¿Cuáles son las cuentas contables de los gastos? La principal cuenta del gasto es la 5 de naturaleza débito.
Aquí como podemos ver la clasificación que empieza desde las 5 y se clasifica según sea el grupo. Conclusión. Los gastos son la principal planificación que se debe tener una empresa, ya que este cumple un rol muy importante ante la economía de una empresa, ya que define cuál es el principal dinero que se debe tener esta para cumplir con las operaciones, teniendo en cuenta todas las áreas de la empresa, desde la producción hasta la administración de esta. Muchas gracias.